Cierren la boca a una persona. ¿Cómo es que hay que hacerlo? Con la verdad por delante. La verdad, la palabra de Dios forma parte de ese cierre. Aplicar la escritura, la porción bíblica para el caso que lo amerita. El caso que amerita la disciplina de silencio. Hay varias disciplinas. Hay la disciplina de reprensión privada. Mateo capítulo 18. La reprensión privada. Hay la reprensión en público. Pero hay la disciplina del silencio en esta escritura. Y como citaban los hermanos en el capítulo 3 y 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra. Los ancianos de una asamblea deben de saber conocer, distinguir las diversas disciplinas que hay que implantar en una asamblea. Que hay casos donde no se amerita la excomulgación o el cortamiento. Y hay lugares donde un creyente ha cometido un error, una falta, un pecado, y no amerita la disciplina de excomulgación o cortamiento. Y se aplica esa disciplina. No. Esa es una disciplina extrema. Que se puede aplicar cuando el caso lo amerita y utilizar la porción bíblica que amerita el caso. De manera que los hermanos que llevan esta responsabilidad tienen que hacerlo con mucho tino, con mucha prudencia. Al hombre que cause divisiones. Puede ser un hermano que está enseñando una enseñanza que no se ajusta, que no concuerda con las Sagradas Escrituras, pero los hermanos lo llaman y lo orientan y lo corrigen, y si él acepta corrección, bien. No se aplica ninguna disciplina, pero si él persiste en eso y los hermanos lo vuelven a llamar y lo vuelven a corregir y él sigue persistiendo, bueno, por eso está diciendo aquí una y otra vez, al hombre que cause división después de una y otra vez, que llamarlo varias veces. Hay que orientarlo, aconsejarlo por las Escrituras, con la verdad en la mano y llevando la misericordia, pero después de una y otra vez, si él persiste, entonces deséchalo. Aquí está la disciplina de excomulgación. Entonces, hermanos, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto está en marcado contraste con la falsa enseñanza que enseñaban algunos en Creta, y el apóstol está animando a Timoteo: tú eres distinto. Qué bueno, hermano, en la asamblea cuando los creyentes se diferencian, se distinguen por su forma de hablar, por su forma de impartir la enseñanza de la palabra del Señor. Bueno, quisiera hacer una pregunta con relación a lo que dice el versículo 2. Y viendo el tema que se está tratando, esta escritura es actualizada para todos los días y también nos ayuda a nosotros los jóvenes. Y quisiera preguntar, aquí en el versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Pero me llama la atención lo que dice sanos en la fe. ¿A qué se refiere sanos en la fe? Tiene que ver en relación al conducirse. Esto también no lo quiero ver de manera a los ancianos, sino en todo en global, pues para jóvenes y ancianos. ¿A qué se refiere sanos en la fe? A que me ayuden, por favor. Ay, hermano, no hablaba ahí. Yo voy a decir como dijo don Jesús una vez en Morón. Le hicieron una pregunta y él dijo: hermano,
Esa pregunta es muy grande para un hombre tan pequeño. Y yo digo que es como una pregunta bastante que debería ser otro hermano pues que respondiera. Pero estoy pensando, hermano, que creo que tiene que ver con una serenidad, una solemnidad, en el caso pues de una firmeza pues. Yo creo que cuando uno profesa que ha creído en el Señor, que ha depositado una fe en Él, creo que por lo menos estando, como decimos, en la sana doctrina, debe ser allí, pues que debe permanecer esa fe sana. Uno ha visto ya en experiencia, pues, en personas que quieren como tambalear, ¿verdad? Que hoy están en una parte, mañana están en otra. Entonces, esa gente prácticamente yo pienso pues que no están sanos en la fe, pues. Pienso que debe ser como, que los hermanos pueden corregir, pues, una estabilidad pues donde nosotros nos hemos profesado, hemos confesado el nombre del Señor, la convicción de una fe puesta en el verdadero Salvador. Eso pienso que quizás habrá una respuesta más clara en cuanto a esa pregunta, pero sanos en la fe, que el apóstol Santiago y Judas también, que debemos de pelear ardientemente por la fe, la firmeza, la estabilidad de lo que hemos confesado y profesado. Estoy pensando, hermanos, acerca de lo que hemos oído desde la mañana en cuanto a la responsabilidad que asume un hermano cuando es nombrado o designado para ser un anciano en la asamblea. Como han dicho los hermanos, pues uno tiembla, porque en verdad cuando entendemos un poco lo que significa esa responsabilidad delante de Dios primeramente y delante del pueblo del Señor, en verdad es serio. Y quisiera por lo menos, ya que estamos oyendo pues ya incluida en este capítulo 2, como si fuera toda la familia, no solamente los hombres, no, las mujeres, los jóvenes, todos. Yo creo, hermanos, que pensando acerca de la responsabilidad y los requisitos que asigna la palabra de Dios a un anciano o los ancianos de la asamblea, los que hemos alcanzado un poquito de experiencia ya y conocimiento en cuanto a lo que es esa responsabilidad, deberíamos de tener muy en cuenta en nuestras oraciones, orar por aquellos hermanos para que el Señor pues les ayude a asumir esa responsabilidad con la fidelidad en la palabra de Dios. Estoy pensando que el apóstol Pablo estaba dando unas sanas instrucciones a Tito para lo que él tenía que ejercer allí en Creta, el establecimiento. Y yo no sé, a veces quiero como preguntar si es normal, porque a veces se nombran ancianos o se designan ancianos y no son nombrados públicamente, pues para que la asamblea tenga el pleno conocimiento, fulano son los ancianos de la asamblea, aunque es algo que después se va conociendo, pues. Pero no sé si en este caso de que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, era porque dice que ya aquellas asambleas tenían los ancianos, tenían los hombres que el Señor estaba levantando pues para la responsabilidad, pero Él lo deja allí para que Él estableciese los ancianos. No sé si esta palabra quiere decir para que los designara y los nombrara públicamente para que el pueblo tuviera pleno conocimiento de los que iban a llevar la responsabilidad.
En cuanto a esa sana instrucción que el apóstol le estaba dando a Tito, me llama la atención, hermanos, el último versículo, el versículo 15, porque cuando uno oye enseñanza muchas veces, si vamos al culto con el propósito de oír y aprender, muchas veces captamos enseñanzas que a lo mejor no sean sanas, pues. Y es posible que vayamos a otra parte a decir lo que oímos. Pero el apóstol está diciendo a Tito en este versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Estoy pensando en esa sana instrucción que él le está dando para que Tito entonces lo llevara a oído de los hombres que iba a designar, y lo que Tito iba a hacer, iba a hablar delante del pueblo del Señor. Era algo que él tenía la plena seguridad que si Tito lo hacía de esa manera, nadie le iba a menospreciar. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y yo creo que ese es el mayor cuidado que llevan los hermanos, por lo menos los siervos del Señor, los ancianos, cada uno de los hermanos que tienen ejercicio en enseñar en una asamblea, tener ese cuidado, pues. Enseñar lo que en verdad la palabra de Dios nos está enseñando. Yo voy no voy a continuar, pero quiero terminar haciendo una pregunta, ya que encontramos en el versículo 2 y creo que en el versículo 7, quiero preguntar, dice que los ancianos sean sobrios, serios. Y en el versículo 7, creo que es el versículo 7 que está mostrando integridad y seriedad. Quisiera saber, hermanos, cómo es la práctica, pues, de esta seriedad que debe mostrar los ancianos. Dejo esta pregunta a los hermanos. Te habló de preguntas muy grandes para el que va a responder, ¿verdad? Creo que tiene razón. Muy grande para el que va a responder. Tenemos que mantener el contexto del capítulo 1, hermano. Unos cretenses que en su vida pasada, según sus propios profetas, su vida social, nada envidiable. Habían creído al Señor y había que corregir todavía algunas cosas, hermano. Por eso que el versículo 1 dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Esa es una doctrina que sana la vida. Sana tu conducta, sana mi conducta. Por eso es la exhortación a Tito, enséñales conforme a la sana doctrina para que los sanes completamente de sus costumbres, como dicen los antiguos, de esos cadillos que vienen de la vida pasada, sanos completamente. Aquí se mencionan varios grupos y lo que Pablo quiere que, bueno, se les enseñe y logren el nivel en que Dios lo quiere ver. Primero, los ancianos. ¿Qué debe verse en los ancianos? Como hemos entendido, no lo que llevan responsabilidad, sino hombres maduros, que sean maduros, que sean sobrios, que sean serios, prudentes. Y esa la pregunta que hacía el hermano, sanos en la fe, no termina ahí. Sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. O sea, aspira pues que nosotros, es como nuestro hermano Ganipa siempre nos dice a nosotros, nunca maduran. Y bueno, y yo creo que moriremos inmaduros porque él ve que uno ya con cierto tiempo, uno ya con canas, formado ya en un hogar, él ve detalle, entonces dice, nunca maduran. Entonces, ¿qué se quiere? Que ese creyente sea realmente maduro. O sea, ese serio no es una persona brava,
sino equilibrado. Que a la hora de hablar la palabra y mantener a la hora de su palabra, no entonces cambie y diga, bueno, no quise decir eso, hermano. O era en juego. No se mantiene serio en una sola palabra. Entonces, esa expresión sano es que lo que Dios quiere ver en él. Sanos en la fe, en el amor, que sea equilibrado, que sea no sin excepción de personas para todos, en la paciencia, para con todos. Es interesante que a todos, como decía nuestro hermano don José, aquí se habla de prudentes para los ancianos, sean prudentes. Se habla prudentes no para las ancianas, hermano, es para las jóvenes. Y se habla prudente para los jóvenes, versículo 6. Pero hay dos grupos entonces que no se les llaman que sean prudentes, que es para las ancianas, no se les dice que sean prudentes. Pero ya está intrínseco allí que ellas deben ser prudentes, porque la exhortación dice que las ancianas, versículo 4, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos y a ser prudentes. ¿Cómo enseñan las ancianas a las jóvenes a ser prudentes si ellos no son prudentes? Y ahí estaba implícito, por eso es que no menciona que las ancianas sean prudentes y pareciera que dejarle que se comporten una conducta inadecuada. No, ya está implícito. Y a los siervos tampoco se les dice que sean prudentes. ¿Pero por qué no? Porque está implícito también, hermano. Porque ¿quiénes eran los siervos? Muchos de los ancianos de los primeros versículos. Ahora, hermano, una pregunta. Cuando se refiere aquí a la palabra ancianas, siempre es como una costumbre, un vocablo, que las esposas de nuestros ancianos son ancianas. Esa palabra anciana se refiere a todas las ancianas, porque a veces es una costumbre y no un nombramiento. Es lo que nos quisiera que nos hablara un poquito, para que aprendamos un poquito con respecto a esta expresión que a veces la tenemos, que las esposas de nuestros ancianos son ancianas, ¿no? Ancianas son todas las hermanas mayores de la asamblea. Nos gustaría aprender un poquito acerca de eso. Aquí están todos, hermanos, todos los, vamos a llamarlos grupos por edades. No tiene que ver con los ancianos, ni mucho menos las esposas de los ancianos, sino los ancianos, hermanos maduros o que se aspiran que sean maduros. ¿Qué espera Dios de un hermano maduro? Ahí están las características. ¿Qué aspira Dios de las hermanas maduras de cierta edad en la asamblea? ¿Qué aspira Dios de las mujeres jóvenes en la asamblea? ¿Qué aspira Dios del joven en la asamblea y en tu vida social? Ojo, vida social, y con los siervos. Ahora, siempre usted va a notar, hermano, con cuidadito allí dice para. Por ejemplo, versículo 5, a ser prudente, que casta, cuidadosa de sus casas, buena, sujeta a sus maridos, para. Su conducta de las jóvenes, esas mujeres jóvenes casadas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces ya tiene que ver con el contexto afuera, como Pedro, aquellas hermanas que están casadas con hombres inconversos para que sean ganados. Pero después dice, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. ¿Qué quiere Dios en nuestra conducta dentro y fuera de la asamblea? Lo que tenemos edad, varones y hembras, los que son jóvenes, varones y hembras, los que dependemos de un amo, de un jefe, para que adornen la doctrina. ¿Y cuál es el propósito final, hermano? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nuestra conducta, que Dios aspira en nuestro carácter, vamos a decirlo así, nuestro carácter, que Dios quiere ver en nosotros, es para que todos los hombres sean salvos. Perdona que insista en esto, pero 2 veces aparece la palabra sanos en la fe. En el capítulo 1, el apóstol le está recomendando, que dice que este testimonio es verdadero, por tanto repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Y uno entiende que aquí el apóstol estaba dando instrucciones
especialmente aquellos que estaban introduciendo falsa enseñanza. Pero en el capítulo 2, específicamente en cuanto a los ancianos, como ya hemos escuchado, hombres adultos, mayores de edad, nuestros ancianos, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Y cada vez que uno encuentra en esta epístola la palabra sana, está relacionado con la doctrina, porque habla de sana enseñanza, sana doctrina y palabra sana. Ahora, mi pregunta es, ¿tiene que ver esto con el conjunto de doctrina, específicamente la fe que se está mostrando aquí? Y si tiene que ver con el conjunto de doctrina, ¿por qué el apóstol le está diciendo a Tito específicamente a los ancianos, esos hombres adultos, esos hombres que han cumplido la mayoría de edad, que sean sanos en la fe? Por favor, ayúdenme. Sinceramente, solamente algo que quiero expresar. No me vaya a ver como que si yo soy un médico, ¿verdad? Pero tengo una hermana que es médico y quizás eso creo que pueda ayudar. Una persona que goza de salud, de ser sano, es una persona que no agarra muy fácilmente una materia. Es una persona que puede ingresar a un hospital, visitar a alguien y salir de ahí sano. Una persona que no goza de buena sanidad, entra a cualquier lugar y agarra una bacteria o un virus. Los hombres responsables en la asamblea tienen que ser sanos en la fe. ¿Qué significa esto? Que lo que ellos creen no debe estar mezclado con tantas cosas, hermanos. Y si tenemos una doctrina sana, eso es lo que creemos, porque, como usted ha señalado, pues, la doctrina es un conjunto, pero todos ellos, si tenemos este conjunto de doctrina, mire, el miembro más pequeño de la doctrina, cuando nosotros nos pegamos en ella, todo el cuerpo de doctrina va a reclamar. Usted amputa, esa es la palabra, amputa a un miembro de la doctrina y todo el cuerpo de doctrina va a reclamar eso. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, la doctrina en la mente de los responsables tiene que ser sana y no van a recibir ningún virus, ninguna bacteria. Los hermanos van a saber cómo tratar los casos en la palabra, con la palabra de Dios. Entonces eso es ser sano en la fe. No sé si... Pero hay algo que nuestro hermano ha dicho y yo quisiera, porque hay cosas que a uno no le caen en vano los años, ¿verdad? Uno oye hombres de Dios, por lo menos. Usted citó a siervo del Señor, don Gerson Villegas, y hace años yo le vi a él decir algo. Ustedes saben que él es muy ocurrente, pero él dice cosas en la tribuna. Una vez le oí decir que habían ancianos comiquitas. Y a mí me llamó la atención eso, comiquita. Hay ancianos comiquita. ¿Y qué es un anciano comiquita? Bueno, un anciano comiquita es uno que siempre hace reír a la gente. Porque usted agarra una comiquita del periódico y para reírse. Hay ancianos que son así, comiquitas. Todo el tiempo hacen reír a la gente. Un anciano comiquita, cuando quiere decir algo de seriedad, nadie lo recibe, hermano. Entonces, los ancianos tienen que ser serios. Y esto no significa cara de burro amarrado. Significa que una persona a quien se debe oír con seriedad. Cuando dice algo, uno tiene que prestar atención. Es un hermano que siempre hace reír a los demás. Otra cosa que dice nuestro hermano, sano en qué? En el amor, no solamente en la fe, sino en el amor. También, en la paciencia. Pero ¿saben una cosa, hermano? ¿Qué es ser sano en el amor? Yo quiero expresar en esta mañana algo, porque ojalá que el Señor nos guarde. Estoy hablando al pueblo de Dios y a todos en general en esto. Porque como dijo nuestro hermano, es verdad, estamos señalando aquí los ancianos, pero esto es para todos. Aquí están las ancianas, aquí están los jóvenes, aquí están los viejos, mujeres, hombres, todos están aquí, sanos en el amor. Hay algo que se llama el ósculo santo. ¿Qué es el ósculo santo? Es la práctica que tenían antes de ese beso que ahora tenemos como costumbre darnos.
Ese es un beso que nos estamos dando a cada momento. Uno se queda sorprendido porque si a veces hay personas que se ven 8 veces se besan. El óculo santo era una demostración del amor, el afecto que había. Los ancianos tienen que ser sanos en esto. Esa es cosa fea. Yo estaba en una asamblea, no voy a señalar aquí, pero pensaba que acusaban los hermanos ancianos. Bueno, pero hay veces puramente que una muchachita a la vieja en la mesa. Entonces debemos ser sanos en el amor. Quiero decir a mi hermano, a ayudar a mi hermano. Lo que me ha llamado la atención, los hermanos terminan de explicar el versículo 2, cuando dice allí, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. En el mismo capítulo 3, versículo 15 dice, todos los que están conmigo te saludan. Saludad a los que nos aman en la fe. Y viendo delante, en este mismo versículo, el Señor Jesucristo, hablando a los discípulos en San Juan capítulo 13, versículo 34, Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Este es el mandamiento, hermano. Esta es la porción que uno ve en este versículo 2, sanos en la fe, o sea, el remedio de la sanidad de este versículo que estamos estudiando, y es lo que estoy viendo esto, pues, pero en consideración a nuestros hermanos en el estudio. Bueno, hermano, oímos en la mañana que el segundo escrito después de 1 Timoteo por el apóstol Pablo fue la carta a Tito. Y da la idea que había la misma preocupación en el apóstol en sus últimos días, porque ya estaba en evidencia lo que él en una oportunidad lo había advertido acerca de personas que iban a naufragar en cuanto a la fe y algunos que iban a apostatar de la fe también, y ya eso había aflorado. Ahora el hermano dice que él tiene una hermana que es doctora. Yo por lo menos no tengo, una sola de mis hermanas es profesional y es maestra. Los demás fuimos criados en el campo y a uno se le hace difícil explicar pues estas palabras, hermano, pero el apóstol utiliza en los últimos escritos, tanto en Timoteo como a Tito, palabras que tienen que ver con la salud. Y la sana doctrina tiene que ver allí, según la expresión, es con higiene, instrumentos que se utilizan para el beneficio en la salud de otros. Sana doctrina, hermanos. Entonces, una persona, yo creo que la palabra allí, sanos en la fe, tiene que ver con lo mismo. Una persona con buena salud espiritual, para poder ayudar a los demás, hermanos, porque si yo estoy enfermo espiritualmente, ¿cómo voy a ayudar a otro? Entonces, demanda, hermano, de los hombres que van adelante. Por eso incluye a los ancianos primeramente, porque ¿cómo va a ser un anciano o el presbiterio se va a sentar a arreglar un problema cuando uno de los ancianos está afectado por un tipo de problema, no tiene una buena salud espiritual? Entonces debe ser, pero en este caso, en el contexto no está hablando de los ancianos
que llevan la responsabilidad, está hablando de hombres maduros, como ya nuestro hermano lo ha dicho.